georeferencing ustedes datos uno a uno. En el programa tú puedes hacerlo uno a uno, o tú puedes hacerlo en batch con un archivo. Pero hay maneras que podemos hacerlo más fácil. Si todo el mundo aquí coge los datos y ponlo en el mismo archivo, y tú miras el archivo y tú dices, estos registros son mismos como estos registros, y estos registros son similares como otros registros, tú puedes ir y corregir todos esos registros muy rápido. Y si hay una manera que todo el mundo puede trabajar con el mismo archivo, puede ser más rápido. Y eso es lo que yo voy a hablar de hoy. Y las cosas que el punto que yo quiero hacer es que ahora el sistema trabaja con los digger providers, que yo creo que todo el mundo aquí sirve data por digger. Y lo que el sistema puede hacer es ir para afuera, coger los datos del provider y entrarlos en el programa. Y si todo el mundo aquí tiene digger providers, todos los datos pueden estar poner together. Aquí es como el sistema trabaja. Yo no voy a hablar mucho de esto porque es complicado. Déjame hablar un poco. Aquí es el programa de GEOLocate. Y tenemos otro programa que es un web portal, un website, que tú vayas y tú registres y después tú tienes un account y tú puedes poner información de tu digger provider, y tenemos services que va y coge los datos de tu provider y pone los datos en un gran database, y después todos los datos se van a estar georeferenced en el sistema aquí. El programa de GEOLocate no hace el georeferencing en este caso. El programa nada más lo usa para recoger los datos. Y tenemos servicios que coge los datos, lo pone a la aplicación, y la aplicación puede entrar los corrijos al sistema. Y aquí es un screenshot. How do you say that? Es un screenshot del web portal. Y en unos momentos yo voy a enseñarte el live web portal y vamos a ver si trabaja. Y en tú puedes ver que hay una comunidad que yo created. Lo que puede hacer es hay los usuarios, y un usuario puede crear un community. Y el community es el gran estructura que todos los datos van a estar adentro. Y aquí es un ejemplo de la comunidad que se llama Fishnet2 Beta. Y aquí tú puedes ver que hay 3 digger providers que puedes ver en esta página, pero en total hay 10 providers que están poniendo datos en lo. Y aquí abajo dice los users que están en el community. Y si quieres, cuando tienes un community, tú puedes download los datos que están ahí. Aquí dice cuántos registros
estaban corregidos, porque dice aquí georeference, pero en realidad es cuántos están corregidos, porque todos los records están georeference cuando entra el sistema. Y si tú tocas ese número, se abre una ventana que tú puedes ver el registro y quién corrigió el registro y los coordenadas que usé con ese registro. Y aquí hay un lugar que el persona que hace el correction que puede poner comentarios del registro. Y aquí abajo, es difícil ver, hay un lugar que toca el botón y puede decir qué es queries, para decir cuál registros usuarios quieren trabajar con. Yo estoy de Luisiana, yo sabe el área de Luisiana, yo puedo ir ahí y hacer yo voy a decir al sistema que yo nada más quiero trabajar con registros de Luisiana porque yo sabe ese área. Y aquí es como eso trabaja. Tú tocas el nombre de la persona y aquí dice todos los nombres que están en el database. Y aquí dice yo quiero todo que está en los Estados Unidos, todos que está en Mississippi, con todos los counties. Y aquí es un sample del data. La idea es que precisamente si somos varios usuarios, cada uno conoce más o menos una región, pero desconocemos muchas otras. Entonces, lo que tú haces aquí es declararte como especialista o autoridad en una determinada región. Es donde tú puedes trabajar mejor y hacer mejor la puntería. Comentábamos de Málagas o si tú conoces un territorio, te vas a encontrar una serie de localidades que tú vas a saber mejor que otros cómo posicionarlos. Esa es la ventaja. Sí, eso como en los Estados Unidos tenemos unos proyectos grandes de georeferencing. Teníamos uno para hacer todos los mammals, todos los herps, reptiles and amphibians. Y tenía, ellos han trabajado por grupos biológicos. sí, y todos ellos ponieron los datos together y juntos y después lo que hicieron, todas las personas que dijeron yo voy a hacer este lugar y este área y después cut up the data that way. They separaron los datos así. Pero también hay personas que quieren nada más trabajar con los datos de ellos. Y aquí tú puedes sacar nada más, si tú no quieres usar los datos de todo el mundo, nada más quiere usar los datos en tu provider, tú puedes seleccionar aquí. Pero cuando hace los corrections, si hay datos que tú estás corrigiendo que aparece en los otros datos que es similar o identical, lo puede corregir al mismo vez. La primera gran ventaja es que en el momento que tenemos una gran cantidad de datos, es más fácil identificar duplicados. Imaginaros vosotros habéis manejado diferentes colecciones y aparte os han pasado, tenéis duplicados de otras colecciones en vuestras colecciones, ¿cierto? Especímenes duplicados. Entonces, si vosotros tenéis que georreferenciar esto de forma individual, vais a tener que georreferenciar estos y estos. Pues si encima existen duplicados, el esfuerzo que tú has dedicado a esto lo va a tener que dedicar el otro observador. En el momento que están juntos, cuantos más registros hay juntos, más fácil es identificar
duplicado, el universo es mucho mayor, muchos de ellos se reducen, o sea, automáticamente se simplifica muchísimo. Y a partir de aquí, tenemos todas estas ventajas. Aquí hay en página, este botón es para añadir un otro data source para poner más datos en el sistema. Y si tú si tú tocas ese botón, esta parte se sale y tú puedes entrar la información de tu digger provider y después nada más tienes que poner el URL del digger provider y tocar ese botón y después vas ahí, el sistema va para el digger provider y pregunta al digger provider cuántos resources hay en el provider y podemos y aquí pone los nombres de todos los resources y tú seleccionas cuál tú quieres trabajar con y después dice que podía entrar los datos sin problema. Y aquí dice que el owner, el dueño de los datos estaba notificado por email. Y eso es para que todos los dueños de los datos saben si alguien está usando los datos de ellos. Aquí yo voy a enseñarte un ejemplo de un problema que puede pasar. Haciendo todo esto, el esquema de los datos es muy importante. Cuando hicimos este sistema, lo hicimos con el esquema que el Fishnet, que es el proyecto que todo esto estaba created for. Usamos ese esquema, pero después aprendimos que ese esquema nadie más lo usa. Todo el mundo usa uno que tiene unas cosas diferentes que hacen cosas que no trabaja. Y cuando eso pasa, si hay alguien que usa un esquema que no es el mismo del esquema que el proyecto usa, aquí dice una cosa que tu esquema no match, no se ajusta. Y después hay un sistema que tú puedes ir para mapear tu esquema con el esquema que nosotros usamos. Entonces vosotros estáis suministrando datos a GBIF. Supone eso que vuestros datos los tenéis que normalizar al esquema que utiliza GBIF. En este caso es el Darwin Core. Si, por ejemplo, Darwin Core no es exactamente lo que él está utilizando, lo que se tiene que hacer es establecer la correspondencia entre los campos de Darwin Core y el esquema que él utiliza. ¿De acuerdo? Y sería este proceso. Este sistema usa Darwin Core, pero es una versión que es un poco... ¿What? Sí. Y aquí es más, tú puedes sacarlos. Y es bueno si tu esquema no es el mismo. Porque para hacer georeferencing, nada más necesitas unos fields, tú no necesitas todo. Y si tú nada más mapas los fields que son importantes para georeferencing, podemos coger los datos del digger provider más rápido. Cuando usamos el esquema en total, es demasiado tiempo para coger todos los datos. Yo presentaba los 42 campos de Darwin Core, de hecho para georreferenciar estamos utilizando creo que eran 5 o 6, los más importantes, 5 o 6. Cuanto más científico sea eso, más
Ok, ahora después que tú add el provider, tú tienes que venir y tocar este botón que dice Update Cache. Y lo que eso hace, dice al sistema que vaya hasta el Digger Provider y coge todos los registros. Y al mismo vez georeference todos los registros. Y así es como trabaja. Y después te da información de qué pasó. Aquí dice que podía coger 61,000 registros, pero tenía 11 que no podía coger. Y lo que el sistema hace, te da un email que dice que te enseña esos 11 registros y y te dice por qué no podía coger esos registros. Y normal eso es porque es un registro duplicado. Si hay un catalog number, todo el mundo aquí usa catalog number en los datos. Si eso es duplicado, no va a coger otro registro. Okay. Ahora después, cuando los datos todos son en el sistema, ahora puede usar el programa GEOLocate para ir a trabajar con los datos. Y tú usas el web community y después hay un lugar para entrar tu nombre y el password y qué community tú quieres entrar. Y después lo que aquí aquí es la localidad que está tratando que tú quieres corregir ahora. Si tú tocas este botón aquí, el little plus sign, te expands y te enseña, te abre y te enseña todos los especies que están con ese record. So, el sistema va y coja los records de Darwin Core, y todos los registros son un registro de un espécimen. Y lo que nosotros hacemos es coger esos datos y sacamos los especímenes y sacamos las localidades. Y después podemos decir, estas localidades tienen estos especímenes. Y en este ejemplo hay 39 registros que son similares. Tenemos una o dos maneras para decir que dos registros son similares. I'll skip that. Y después, si más para abajo hay aquí, y aquí dice que hay dos registros que son mismos al localidad. Y lo que puede hacer aquí, tú check the records y hace el mismo en los similar records, y este es el que tú estás trabajando con, y después tú tocas el botón de correct y vas a corregir todos esos registros en un vez, y después dice una cosa que tú corrigió 39 registros. Uno de los problemas que nosotros encontramos es que como 20% de los digger providers tienen problemas con los datos. No tienen catalog number, los datos no son exactos,
como hay un field que se llama date last modified, a veces eso no tiene nada o está el mismo por todos los records. Y hay problemas de los providers staying up, being